Buenos días, bien, empezamos la segunda sesión de la mañana con la primera intervención que es a cuenta de la liderada doctora Rosa Pellicer, que le tengo mucho respeto. Por lo tanto, la profesora Rosa Pellicer sobre Daniel Moyano en la prensa española 1990-1992, notas, reseñas y ensayos. Tiene usted la palabra. Espero que por pocos minutos. Buenos días. Buenos días. Bueno, aunque me gaste algún minuto, por supuesto, gracias a Virginia. Si no es por ella, seguro que no estaba aquí por una confianza, como verán ustedes, del todo inmerecida. También, no solo por estar aquí en Oviedo en homenaje a Moyano, sino porque me ha permitido reencontrarme. Ya no sé, claro, decir viejos amigos con la edad que tenemos, no sé si procede, pero es así de tantísimos no años, sino décadas, ¿verdad? Que ya poco como lo medimos todos. Y bueno, no podía tener a mejor moderador de tiempo que a mi querido Paco, que no me pasará una. Bien, comienzo. Y claro, el título es lo que parece, es decir, va a ser igual de poco imaginativo que el título de Moyano en la prensa española. Vamos a adelantar un año, 1989. Bien, al revisar los títulos dedicados a la obra de Daniel Moyano, no deja de sorprender algo que ya notó ayer Andrea Álvarez, el poco interés que ha despertado la vertiente periodística y la ensayística en su obra, a pesar de insistir en que se trata de un escritor multifacético, escritor, periodista, músico y desde ayer, gracias al profesor Rovira, poeta. Sin embargo, comenzó a desarrollar al mismo tiempo su prosa periodística y su escritura literaria al filo de los 60, a la vez que se convertía en un profesional de la música. Bien, como ayer hubo una excelente comunicación sobre la obra periodística desarrollada en Argentina, me salto esta parte, pero sí que de esta vertiente periodística quiero rescatar una cosa porque va a perdurar. Bien, el trabajo de corresponsal, sobre todo para Clarín, consistió en informar de sucesos de distinta naturaleza sobre la ciudad de la provincia, La Rioja y otras provincias, y como señala Viña, esas coberturas se vieron reflejadas en el diario a través de noticias de corto desarrollo, en general descriptivas, sin firma, que buscaban establecer un relevamiento cotidiano de lo que sucedía en la ciudad. En mucha menor medida, Moyano firmó, a final de la década de los 60 y comienzos de la siguiente, artículos de opinión. En ambos casos solían ir acompañados de fotografías tomadas por él mismo. Pero lo que ahora nos interesa es que en estos reportajes aparecían descripciones de personajes y situaciones que tenían más que ver con la narración que con la opinión, hasta el punto de que algunos de estos gérmenes narrativos, una vez desarrollados, pasaron a formar parte de novelas y cuentos. Y es que algo semejante vamos a encontrar sobre todo en los ensayos y conferencias y en algunos textos periodísticos muy posteriores, que en lugar Moyano, en vez de reflexionar, sobre todo en las conferencias transcritas o incluso las que están colgadas, no grabadas, sobre un aspecto concreto del tema que le ocupa en ese momento, pues cuenta cuentos, incluye cuentos y casi siempre además, como se dijo, son los mismos. Hay poca variación, los mismos con algunas variantes. Bien, esta característica puede tener que ver con esa faceta de contador de cuentos, como lo llamó Benedetti, así como con la práctica ya mencionada de la literatura oral, a la que se refiere Casarín. Contaba oralmente sus relatos varias veces antes de considerar un texto definitivo y, es más, señala Viña, conservaba tan solo aquellas historias que resistían el juego de la narración oral. Además, hay que recordar que los años de exilio coinciden en parte con un proceso de reescritura bien estudiado por Casarín, Viña y Bernabel, de Marchi, Fernández y otros. Como dice en una conocida entrevista con Mempo Giardinelli, esto se debe, dice Moyano,
Un poco por deseo perfeccionista y otro poco por algo que una vez me dijo Ricardo Piglia hace muchos años y tenía razón. Qué desprolijo sos, Daniel. ¿Por qué no revisas más tus cosas? Yo nunca las revisaba. Y ahora sí, con el ordenador de palabras con que estoy trabajando, las reviso. Mis cuentos, la verdad, nunca habían sido revisados y por eso yo decía que eran mejores en inglés o en otras lenguas por mérito de los traductores. Fin de cita. Bien, no voy a entrar, me lo salto, me lo pueden agradecer. También cómo van y vienen algunos de estos cuentos que muchas veces tienen su germen también en notas y reseñas, ¿no? En lo que aparece el Sudaca, la tía Lila, etcétera, etcétera. Bien, el exilio truncó el mejor trabajo que tuvo nunca, ¿no? El de corresponsal con Clarín, su trabajo periodístico, y salvo colaboraciones aisladas, que ya fueron ayer mencionadas, realmente no será hasta noviembre del año 89 cuando comience a publicar reseñas y algunas notas en el suplemento La Esfera del Mundo hasta marzo del año 1992, pocos meses antes de su muerte. A este conjunto de textos podríamos añadir algunas publicaciones puntuales en otros diarios y ensayos y conferencias sobre literatura latinoamericana o su propia obra. Todos ellos los tenemos, porque soy muy vaga, en el espacio Cervantes Virtual, en la extraordinaria página que lleva Virginia Gil, a quien le agradezco también que me mandara algunos en PDF y supongo que además pronto podremos tener el acceso al archivo. Gracias a Dios no tenía el acceso al archivo cuando escribí esto. Bien, entonces el limitado propósito de mi intervención es comprobar cómo estas notas y reseñas, a veces acompañándolo de algún comentario, de alguna conferencia, porque el tiempo que tengo es el tiempo que tengo, pues estas notas reflejan sus consideraciones sobre tres aspectos fundamentales: la literatura argentina y latinoamericana, el exilio y la importancia de la música en la prosa, las tres líneas de fuerza de sus escritos, que además coinciden también con los rasgos principales de su escritura ya señalada por la crítica, a cuyos estudios remito. Bien, antes de comentar estos aspectos, quizá no esté de más señalar el modus operandi. La mayoría de las reseñas o notas, me hice una tabla, corresponden a escritores hispanoamericanos, sobre todo argentinos, algún español y solo 2 extranjeros. Prácticamente en todos los casos son colecciones de cuentos o novelas, salvo en el caso de García Márquez, al que dedica 3 reseñas sobre sus colecciones de artículos periodísticos, pero no deja de ser curioso que no dé cuenta, ya que se supone que eran tan amigos, del General en su laberinto, que sale en el año 89. Bueno, y otros silencios que prefiero no comentar. Bien, también se advierte, por supuesto, que Moyano publica el mismo texto en diferentes lugares o parte de él, ¿no? Que van y vienen, no tanto como nos enseñó ayer Andrea en los primeros años, pero sigue esta práctica. Bien, entonces la lectura de los textos publicados en la prensa periódica española muestran 2 modos fundamentales de acercamiento a libros y autores. Si la obra reseñada no despierta mucho interés, se limita a hacer mal que bien un resumen del argumento, como sucede con la reseña de la novela de Juan Benet, El caballero de Sajonia, o sobre El traidor melancólico de Javier Alfaya. Acerca de la vida conyugal de Sergio Pitol, del que no dice absolutamente nada, Moyano escribe: novela de argumento, apoyada en lo que cuenta y no en el lenguaje, donde todo sucede en secuencias como dibujadas, con técnica de cine. La destroza. En todos los casos es patente su preferencia por un tipo de narración en el que prime el cómo sobre el qué, como veremos más tarde. Cuando habla de autores a los que ha conocido o que admira, suele narrar alguna vivencia común, como en las reseñas dedicadas a García Márquez, en las que rememora anécdotas, bueno, pues cuando lo conoció, su amistad, su alejamiento, su tardío reencuentro en España, pero no dice apenas nada de las recopilaciones. También suele expresar su admiración o señalar la influencia que la obra de algunos narradores ha tenido en él, como sucede cuando menciona a Rulfo y a Roa Bastos, a quien volveremos, o por el contrario. La nota de lectura puede mostrar su animadversión
su odio eterno a escritores como Borges o el desprecio a lo que llama todavía fricción súbita. Respecto a sus comentarios, ahora ya intento ordenar, quedan fuera otros temas, claro, pero si no, no voy a estar aquí quitándole el tiempo a María. Sobre literatura argentina y hispanoamericana hay que recordar que desde los 60 Moyano establece, como ya se ha dicho, que La Rioja es Latinoamérica, lo que le permite la doble identificación como escritor del interior y latinoamericano. Ahora me voy atrás, Y eso es muy importante, porque Latinoamérica es un mundo, el único mundo que tengo como mío, el único mundo que siento mío. Esta idea vuelve a aparecer, como muchos años después, en la conferencia El novelista en Sudamérica, donde reitera que la función de los escritores sudamericanos es ser intermediarios para que los pueblos puedan expresarse y enseñar un camino para lograr la identidad, a la vez que colaborar en la construcción del país. No es este tampoco el lugar para hablar que los propósitos de superación del regionalismo costumbrista de esos escritores del interior, al que Moyano va sumando, al cuarteto va sumando instrumentos, pero desde luego que están en el inicio Juan José Hernández, Benedetto o Saer, con el que no tiene mucho que ver, una nómina que va creciendo. Todos ellos se enfrentan a la narrativa de Buenos Aires, que como sabemos en los años 60 estaba dividida entre los narradores del Grupo Sur y sus oponentes encabezados por David Viñas. La superación, ya sabido, vendrá del mano del realismo adjetivado de todos los modos que ustedes puedan imaginar. Para el caso de Moyano se habla desde la reseña de Roa Bastos, ya habló ayer Paco Tobar, no me entretengo, de ese traído y llevado hasta la saciedad realismo profundo o de realismo mágico, al que se mantuvo fiel, pero mientras que en la Argentina de los 80 se estaba produciendo un recambio generacional y, como señala José Luis de Diego, una inflexión entre las estéticas residuales, dominantes y emergentes. Por otra parte, ya señaló Teodosio Fernández que el discurso mágico realista, cito, fue una alternativa a Buenos Aires y la lejanía lo identificó después con la patria latinoamericana perdida y con la solidaridad con los desheredados. Esta opción es la que le lleva a pensar que el conocimiento físico de esa realidad mágica latinoamericana unida a la imaginación del autor, cito, es la esencia del llamado realismo mágico presente en algunos de los relatos de Uslar Pietri recogidos y reseñados, los cuentos de la realidad mágica, una reseña que se titula significativamente Lo real maravilloso. A esta preferencia y al intento de ir más allá del regionalismo se suma su elección de Augusto Roa Bastos y de Rulfo como modelos de escritura. Al primero, ya lo sabemos, lo conoce cuando fue a recoger el premio por el oscuro del jurado que lo formaban García Márquez y Leopoldo Marechal, a quien nunca menciona en este momento del jurado, ¿no? Y fue Roa el que le dio a conocer a Rulfo. Escribe en la reseña, en la nota, mejor dicho, Roa Bastos a solas con las palabras del año 89, sobre cuando le concedieron el Cervantes. Los escritores del interior del país no conseguíamos identificarnos con maestros como Borges o Cortázar por razones de aislamiento con respecto a Buenos Aires, así como de pobreza económica. Éramos más latinoamericanos que argentinos. Cuando Roa publicó Hijo de Hombre y Juan Rulfo Pedro Páramo, dejamos de sentirnos solos y de dudar de nuestra propia identidad. Ahí estaban ellos para demostrarnos que podíamos usar la propia voz. A la voz volveré más tarde. La oposición centro-periferia permanece a través de los años, como lo demuestran las duras y yo creo que no justificadas palabras en la reseña titulada Ni tan nueva ni tan argentina, con que recibió Buenos Aires, una antología de la nueva ficción argentina editada por Juan Ford y publicada en Anagrama en el año 92, que los que tenemos una edad leímos, recuerdo, con cierta felicidad. En el prólogo, Ford señala que los escritores que aparecen en la antología son poco conocidos en España y pertenecen a 3 generaciones distintas. Cito a Ford. Son todos más bien urbanos
y sanamente no tropicalistas y no barrocos y no panfletarios. Tampoco podía faltar la referencia a Borges. Todos ellos empezaron a escribir antes de que Borges dejara de hacerlo y que nacieron todos ellos antes que Borges se hiciera famoso, entre comillas, fuera de la Argentina. Moyano cree, quizá erróneamente, que muchos son conocidos en España y en cualquier caso no son nuevos, porque están sus coetáneos Abelardo Castillo y Isidoro Blastein. Pero lo que le irrita todavía más es que los relatos de la antología no reflejan, a su modo de ver, la realidad del país. Y muchos de ellos se ubican en Nueva York y Londres, donde los personajes viven experiencias sexuales que pueden suceder en cualquier parte. A lo que se añade que Buenos Aires está más cerca de Europa que de América Latina y, por tanto, desconoce la realidad argentina, ergo latinoamericana. A la oposición escritores interior, escritores bonaerenses, enseguida se suma otro elemento diferenciador, la dictadura militar y el exilio, que los convierte no ya solo en escritores del interior, sino en los escritores en la generación de la derrota, a cuyo estupendo estudio de María Bermúdez remito. Así me da vergüenza estar aquí a su lado. Bien, he dicho casi. Moyano, en la nota citada sobre Roa, señala que la distancia con los escritores del boom se debe a lo siguiente. Cuando digo nosotros, los escritores del interior, como los se llama él, estoy hablando de escritores como Haroldo Conti, Antonio Di Benedetto, Juan José Saer, Juan José Hernández, Héctor Tizón y muchos más, que al revés que los del boom, que aparte de ser buenos escritores, estuvieron sostenidos por el triunfo de la Revolución cubana, fuimos escritores enmarcados por las dictaduras militares, o sea, por la derrota, y como Roa tuvimos que tomar el camino del exilio. A partir de este momento, que condiciona la escritura de Moyano, también cambian sus juicios literarios, que estarán marcados por su preferencia por la literatura realista, sin adjetivos, pero también por el compromiso ético. Un ejemplo. Escribe que mientras Roa y Cortázar asumen una actitud política ligada entonces a sus estéticas, el proyecto político y la candidatura de Vargas Llosa a la presidencia del Perú es totalmente improcedente, porque es semejante a la de Sarmiento, al que le dedicó el célebre cuento que se vuelve a repetir, etcétera, ¿no? Que no entendió tampoco América Latina. Cito un fragmento de Entre el poder y las palabras. Yo creo que Vargas Llosa es como Sarmiento y como Borges, se niega políticamente a mirarla tal como es a América Latina. Y entonces no alcanza a comprender con claridad qué hace un escritor tan bueno como él en este espinoso asunto del poder al que por regla general siempre se han opuesto las palabras. Es la reticencia inicial hacia otro escritor, hacia Bioy Casares, que además es al que más notas dedica Moyano, le dedica 4, por lo menos, 4 textos, se basa en su falta de sensibilidad social, debido a que la Argentina a la que pertenece está desapareciendo y escribe para conservar su memoria. Esta Argentina, por supuesto, es también la de Borges y la de su generación ya inexistente. En cambio, dice, los nacidos en los 30 lucharon contra la dictadura, creyeron en la Revolución cubana y sufrieron el exilio, mientras que Bioy continuó viviendo y escribiendo en el país, cito, de su infancia, la Argentina de los Lugones, los Borges y los macedonios, la patria dulce que nos enseñaron en el colegio. Pero la concesión del premio Cervantes en el año 90 hace que entre en contacto con Bioy y se rinde a sus encantos en un paseo por Oviedo. Y le hizo reflexionar sobre los prejuicios existentes acerca de la obra de Bioy, que confiesa también los tuvo, y se produce un redescubrimiento con matices. Esta nueva consideración dice, bueno, hay que separar la obra de Bioy de la de Borges, que nos ha impedido leerlo bien, porque claro, los personajes de Borges son metáforas, no son seres vivientes. Los de Bioy, dice, tienen consistencia carnal y lo que más le admira es, bueno, su técnica narrativa, su humor inteligente y la alegría de la escritura. Moyano prefiere, claro, estamos en un momento que lo que le gusta es la literatura realista, de compromiso,
dice que le gustan más los cuentos, la vertiente satírica, más ligada a la realidad inmediata del mundo, cuando la crítica y los lectores de hoy pensamos que son los peores, ¿no? Pero por razones distintas, ¿no? Por razones extraliterarias. A pesar de reconocer la bondad de algunos de sus cuentos, le gusta En memoria de Paulina. En ningún momento se refiere a las novelas y escribe con sarcasmo. Ya terminó. Le envidio su capacidad, como la de Borges, para no haberse ocupado nunca, ni siquiera de soslayo, de la acuciante y fantástica realidad de su país, actitud muy en boga en la actual narrativa española. Como señala Virginia Gil, en el sistema de escritura no estaba la imaginación en el principio, sino la experiencia de vida. Aquella llegaba al escribir, pero no le daba sus temas narrativos, no era el sitio donde fabricaban los asuntos y fines de su literatura. De modo que no es de extrañar que Borges, a quien solo dedica una reseña con motivo de la publicación de los diálogos con Oswaldo Ferrari, pero es como un fantasma, está por todas las reseñas, se convierte en el reverso de sí mismo y de su literatura. Su presencia fantasmada es constante, ¿no? en todos los textos, pero al contrario de la ambigüedad que muestra ante Vargas Llosa o luego ante Cortázar, ¿no? La opinión que le merece la persona y la obra borgiana no varían con el paso de los años. Además de encarnar al prototipo de escritor bonaerense, ajeno al latinoamericano, rechaza Moyano la metafísica repetitiva del maestro porteño, ¿no? Y que le echa en cara que su obra parta de ideas y no de la realidad. También tiene consecuencia en su poesía, el vivir solo de las ideas, porque según él, Borges oye el pensamiento, oye otra música, la de las ideas, pero no oye los sonidos de las palabras de todos los días, de modo que su falta de oído musical es el responsable de que no entienda ni a Lorca ni a Miguel Hernández, entre otros. Bien, el segundo rechazo, que tiene que ver con la ética, como señala María, se debe a la condecoración entregada por Pinochet en el año 76, ¿no? La defensa de la dictadura argentina. Sin embargo, en la evocación de Antonio Di Benedetto, en su muerte, da por bueno la versión del encuentro de Videla con Borges, Sábato y Castellani, que en Europa se pensó que era para tratar de la situación de los desaparecidos, entre los que se trataban Conti, que no apareció, y también Di Benedetto. Pero como señala, y bien argumenta, señaló recientemente Annie Luis, paradójicamente en el extranjero, este almuerzo es presentado como una intervención de Borges ante Videla a favor de los desaparecidos, pero no será hasta el año 80 cuando Borges firme la primera petición para que se dé a conocer el destino de los desaparecidos, cuando tome conciencia de la situación y cambie su discurso, volviendo a defender el sistema democrático. En los últimos años, voy terminando, aparece la tercera línea de fuerza que he anunciado al principio, la importancia del sonido, de la musicalidad de la prosa en detrimento del argumento, que le lleva a desechar muchas narraciones. Ya hemos mencionado a Pitol, pero La isla inútil, de Vázquez Rial, dice que se basa en una historia en la que prima la violencia, que tiene más de televisiva que de literaria, ¿no? Entonces, esta preferencia, además, este rechazo del argumento, tiene que ver también con el modo en que Moyano dice que escribe. Dice en una conferencia del año 91, no sé escribir una novela con un plan. Si supiera lo que voy a escribir, no escribiría nunca. Y también por su condición de músico, a la que se une el proceso de reescritura que ya he mencionado de estos años, que busca la musicalidad, cualidad reiterada por la crítica. Bien, en los comienzos de su escritura, Daniel Moyano buscaba su propia voz. Rulfo, La sombra terrible, y Roa Bastos son sus modelos, porque lo que quiere Moyano es encontrar el sonido de la prosa, y como él dice, hasta que no sabe cómo suena un cuento, una novela, no puede escribir. Para lograr que su prosa suene, recurre a su condición de músico, al empleo de estructuras musicales, de modo que el texto se convierte en partitura. En los últimos años aparece un nombre nuevo,
Antonio de Nebrija. La gramática de Nebrija, una lectura que mis amigos editores de Nebrija mejor no se la cuento, no, porque es una lectura parcial, pero bueno, él se queda con que Nebrija dice que las palabras son sonidos, entonces aparece Nebrija, otra vez he citado. Y por esta razón, las objeciones a la novela La noche azul de César Hernández se basan en que debería dar más importancia a cómo se cuentan las cosas que a lo que se cuenta, pero en cambio los desvaídos cuentos de Picasso en el desván, de Antonio Pereira, le interesan por la sonoridad del estilo oral. Tal es el valor que le da a este aspecto de la prosa, que incluso en la traducción de Maestros Antiguos de Thomas Berhan, que lee traducida, ¿no? El comentario del traductor Miguel Sáenz, el arte de Berhan es el arte de la variación, le sirve para especular, ¿no?, que en Berhan las palabras están tratadas como sonidos, algo que vuelve a repetir en una reseña muy semejante de la misma obra, ¿no?, a partir de una traducción. Entonces, esta cualidad, la sonoridad, es lo que permitiría que la prosa se dirija más a la emoción que al intelecto. Voy terminando. Los años de estancia en España supusieron también una transformación de la voz de Moyano, que necesitaba encontrar el tono, como he dicho, para empezar a escribir. En ese tiempo perdió el contacto con Argentina física y lingüísticamente, de modo que su voz había cambiado. Si yo tuviera que volver ahora a integrar el coro, a mi partitura le faltarían muchos compases, los que sonaron y se me fueron durante estos años que ya suenan muy largos. A cambio, el contacto con el español peninsular le permitirá la comprensión del Quijote, porque ahora al leerlo se escuchan en esos tonos y melodías la verdadera voz de Cervantes, la mera música. Bien, las opiniones de un escritor sobre otros escritores siempre dicen más acerca de él que acerca de ellos. En los textos considerados, Daniel Moyano muestra sus filias y fobias, reitera sus preocupaciones constantes y deja clara su predilección por un determinado tipo de estructura. De algún modo, está definiendo y defendiendo un espacio para la lectura de su propia obra. Son variaciones sobre los mismos temas, opiniones y relatos que necesitan volver a contarse para volver a nacer. Gracias. Muchas gracias, Rosa. Y pasamos a la segunda intervención que corre a cargo de María Bermúdez de la Universidad de Granada. Por cierto, antes no he dicho que Rosa Pellicer viene de la Universidad de Zaragoza, cosa que lo digo ahora para que no me llamen la atención después. Por lo tanto, tiene la palabra María Bermúdez, Universidad de Granada, y para hablarnos de horizontes y perspectivas de la escritura de Daniel Moyano para la formación lectora, una mirada desde la educación literaria. Gracias, Rosa. Gracias, Paco. Lo primero de todo, quiero mostrar públicamente mi más enorme agradecimiento a Virginia por traerme aquí. Estoy muy nerviosa, porque vuelvo a casa y para mí esto significa mucho y se lo debo, como tantas y tantas y tantas cosas en mi vida, a Virginia. Así que un abrazo y gracias y encantada, además de estar con mis compañeros aquí, ¿vale? Maestros. Gracias. Vamos a ver, yo voy a dar un giro, ¿no? Un poco a la línea de las intervenciones que hemos venido escuchando estos días para enfocar a Daniel Moyano desde la perspectiva desde la que hace ya bastante tiempo trabajo, ¿no? Aunque me inicié aquí en esta universidad en el ámbito filológico, en la literatura hispanoamericana, pues en los últimos años trabajo más en educación. Entonces, bueno, conversando con Virginia, la idea era
pues darle cabida también, ¿no?, a una visión de la obra de Daniel Moyano desde la educación. Por lo tanto, muy brevemente, porque la criatura ha ido creciendo de una manera exagerada. Al principio, bueno, pues no sabía muy bien por dónde encajarlo, pero la verdad que bueno, se ha ido agrandando, y voy a tratar de resumir para que veáis simplemente la visión general y no me iré deteniendo en cuestiones más precisas y explicando cada línea, ¿no? Sobre todo me voy a centrar en el importante y destacado enfoque que desde su conformación se ha venido haciendo de la escritura de Daniel Moyano desde la Cátedra Abierta Daniel Moyano de La Rioja, para vincular la presencia de sus textos en las aulas con una idea de formación y educación literaria que se inscribe en las perspectivas más actuales desde el ámbito de la educación, ligadas a la competencia global y, paralelamente, vinculadas a los objetivos de desarrollo sostenible. Esto unido a una reflexión acerca de las posibilidades de sus textos para su aplicación en las aulas. Todos sabemos que Daniel Moyano no publicó directamente para niños y jóvenes, pero sus textos, como hemos podido ir viendo ya, nos presentan variados y destacados elementos que pueden hacerlos atractivos y sugerentes para ese público. Iremos, por lo tanto, enumerando algunos de ellos para terminar con un maravilloso hallazgo en su archivo, del que me ha hecho partícipe Virginia, y que creo que condensa y materializa esta idea. Me referiré sobre todo a sus cuentos, aunque varias de sus novelas vendrán también al encuentro, y indicaré los títulos, iremos viendo algunos títulos. En ocasiones veréis el volumen, una imagen del volumen en la presentación en los que se encuentran ubicados esos relatos, pero todos sabemos, bueno, su origen en la oralidad, las múltiples versiones, ¿no?, que van perfilando, que van dando el tono a esos relatos, y que en definitiva hacen de su obra pues un universo, como señalaba Virginia, inagotable, inacabable. Muchos de esos relatos fueron también insertados en novelas, y de muchas de sus novelas podemos entresacar relatos que pueden ser lecturas susceptibles de ser disfrutadas por niños y jóvenes. Y qué mayor disfrute que el haberlos escuchado y escucharlos en sus múltiples versiones desde la voz del propio Daniel, con su entonación, con su gesticulación, con su ritmo. Un acercamiento multimodal muy acorde con la actualidad educativa que hoy podemos hacer de su escritura gracias al empeño y el trabajo de muchos de sus familiares, amigos, investigadores, muchos de los cuales estáis hoy aquí. Evidentemente viene a mi cabeza la Biblioteca Moyano de la Biblioteca Virtual Cervantes, coordinada por Virginia, y, por supuesto, toda la documentación del archivo. Y desde aquí, una primera vinculación de su escritura con la infancia, desde su origen en la oralidad, que tanta importancia tiene en los comienzos de la literatura infantil y en el origen mismo de la literatura. El propio Moyano, en una cita que ya se ha reiterado varias veces a lo largo de estos días, el propio Moyano se refiere y vincula esa escritura a través de la oralidad con el universo de los cuentos infantiles, ¿no? A mí me gusta mucho contar mis cuentos antes de escribirlo, y voy contando diversas versiones, porque las palabras, podríamos decir también los sonidos, ¿no?, muchas veces me llevan a dar otra versión, como cuando uno le cuenta un cuento a un niño. Aquí está la referencia directa, ¿no?, y este quiere que uno se lo repita. Aunque me aburría contar el mismo cuento varias veces a mis sobrinos, a mí me gusta variarlo y después elijo una versión para escribirla. Pero antes de comenzar este recorrido, me gustaría enmarcar mi intervención en dos líneas de investigación que actualmente están en desarrollo, pero que ya han venido dando a lo largo de tiempo frutos muy interesantes. Uno de ellos es la apertura del canon. Hablamos de un canon escolar,
de un canon formativo y, por otra parte, el tratamiento de la competencia global desde la literatura. Voy a ir muy rápido, ahí tenéis diferentes referencias bibliográficas que marcan ese devenir acerca de, bueno, la discusión en torno al canon en las aulas. Si nos interrogamos acerca de la presencia, si revisamos la presencia de la literatura hispanoamericana en nuestras aulas, podemos decir que desde el ámbito universitario viene ya de lejos, ¿no? Está en cierto modo institucionalizada y se hace patente en la producción investigadora y crítica. Pero no es así en los planes de estudio y en las prácticas educativas de la educación secundaria. Hablo de España. La tendencia a los estudios nacionales en el marco del historicismo vigente durante décadas ha condenado a muchas generaciones de niños y jóvenes a una visión cerrada, anquilosada, restrictiva del ámbito de la creación literaria en español. Es preciso, por tanto, la apertura del canon. No voy a indicar mucho más, pero desde los parámetros de la teorización de la educación literaria, que ya viene de antigua, de fines de los años 90, creo que se perfila la vía para superar esas tensiones nacionales propias de la historia literaria. Y quiero destacar esos dos textos que tenéis ahí en la portada, los dos últimos que aparecen reseñados. Bueno, quizás también el anterior no aparece en la portada, el trabajo de Raquel Fernández Cobo de la Universidad de Almería y los trabajos que surgen de un equipo de la Universidad de Alicante, Educación literaria y América Latina, retos en la formación lectora y desfronterizando lecturas propuestas exocanónicas para el aula. Dos textos muy recientes, año 22 y 23, que ponen sobre la mesa la necesidad de abrir el canon a la literatura hispanoamericana desde el ámbito escolar. Esta necesidad de apertura del canon aparece en la misión de la cátedra abierta Daniel Moyano. Desde otra perspectiva, en la otra orilla, pero estamos de nuevo con esa misión de generar un espacio de investigación y capacitación de la obra de Daniel Moyano en pos de transformar las distribuciones culturales hegemónicas que mantienen anquilosado el canon literario tanto universitario como de la comunidad lectora en general. Un mismo objetivo. El segundo marco, el segundo campo de investigación en el que se enmarcan las ideas que voy a desarrollar aquí, tiene que ver con la competencia global. Ahí tenéis la definición de la OCDE en el año 18, es la capacidad de examinar cuestiones locales, globales e interculturales para comprender y apreciar las perspectivas y visiones del mundo de otras personas, participar en interacciones abiertas, adecuadas y efectivas con personas de diferentes culturas y actuar por el bienestar colectivo y el desarrollo sostenible. Es una conceptualización que viene ya de décadas atrás, muy desarrollada en el ámbito americano y avalada por la UNESCO y por la OCDE, que solo en los últimos años, con la nueva ley, ¿no?, ha entrado en el panorama educativo español. Ahí tenéis, bueno, todas las, digamos, las dimensiones, ¿no?, que comprenden esa competencia global. Como digo, las últimas derivaciones legislativas en educación en España introducen en la educación secundaria esta idea de la competencia global, a través de una educación para el desarrollo sostenible, de acuerdo con lo establecido en la Agenda 2030 y la ciudadanía mundial, y que en cada uno de los reales decretos y demás se materializa en una educación para la paz y los derechos humanos, en la comprensión internacional, en la educación intercultural, en la educación para la transición ecológica y en la acción local. Ahí tenéis una imagen de los objetivos. Y se vincula la competencia global, voy muy deprisa, pero solo es para situarlo, se vincula de manera muy clara con la competencia intercultural y con la alfabetización crítica. Ahí tenéis una serie de interrogantes de diferentes teóricos, ¿no?, y las dimensiones de la alfabetización crítica que vienen, bueno, a sostener un poco toda esta teoría. Se trata de incorporar,
¿no? esta competencia global en la educación, y eso tiene que hacerse desde las diversas disciplinas. Nosotros vamos a hablar de su ubicación en la literatura, ¿no? Pero como tampoco tengo mucho tiempo para explicar esto, me remito a este artículo publicado muy recientemente junto con una compañera de aquí de la Universidad de Oviedo, Competencia Global y Educación Literaria, Fundamentos Teóricos y Críticos, en la revista Omnos, donde se plantea toda esta idea de su trasplante al ámbito, de su aplicación al ámbito de la literatura. En definitiva, hablamos de la necesidad de ubicar, o mejor de reubicar, la literatura en el marco educativo desde su esencia humanística. Podéis ir viendo un poco la línea. Repensar la literatura también como una intervención en lo social, desde el enfoque de las pedagogías críticas. Una visión que atienda, por supuesto, a la dimensión estética del hecho literario, pero también a su papel y dimensión cultural, incluso política, así como su potencial educativo para formar y transformar actitudes. Por lo tanto, sumamos a la dimensión estética la cultural, la social, la noseológica y la axiológica. Frente al modelo tradicional de enseñanza de la literatura en la educación obligatoria, que a partir de la acentuación de su valor como modelo lingüístico ha llevado a su instrumentalización en las aulas, poniéndola al servicio del aprendizaje de la lengua, y aquí no me voy a meter, pero también hay algunas aplicaciones de la obra de Daniel en este sentido. Nuestro interés está en enfocar su valor desde el punto de vista de la comunicación sociocultural como vehículo y medio de expresión y entendimiento cultural, así como de conocimiento e interpretación del ser humano en sus relaciones con el mundo. Es la antropología especulativa de la que hablaba Juan José Saer y que tanta relevancia tiene también en la obra de Daniel Moyano. Ejemplos de estas dos perspectivas los encontramos en las aproximaciones didácticas a la obra de Daniel. No voy a meterme en la visión primera, sino que me voy a centrar en una actualización, en una visión contemporánea de la obra de Daniel Moyano, como la que nos muestra la Cátedra Abierta Daniel Moyano a través de estos cuadernillos de la colección Moyano es para su gente. Es una de las primeras acciones que desarrolló la cátedra y con la que me he quedado absolutamente maravillada. Varios estudios inciden en el movimiento que representa la escritura de Daniel Moyano desde lo folclórico a una literatura comprometida con lo social y con lo humano en su globalidad, ¿no? Hemos hablado ya de ello. Y el primero de los cuadernillos de la Cátedra Moyano se centra en este aspecto para afirmar la universalidad de su escritura sin obviar la relevancia de su compromiso desde la creación literaria con la realidad más cercana. Nada mejor que la lectura de Arpeggione, el perro monstruo melómano, que conjuga esos dos aspectos de una manera magistral. En la propuesta que aparece en todos los cuadernillos de la serie, una propuesta de actividades, se indica que la historia narrada podría suceder en cualquier parte del mundo, diríamos que también del tiempo, pero, y lanzan la pregunta, ¿estaría contado, de la misma manera? ¿Generaría el mismo efecto? Evidentemente, la respuesta es probablemente no. Su alcance es universal, pero la región convertida en zona literaria, aporta el tono y sus matices peculiares. No tengo tiempo para entrar en todos esos elementos culturales que definen la escritura de Daniel y que se vinculan también a la importancia de la oralidad en su obra. Recupera diversas leyendas riojanas, mitos prehispánicos, etcétera, que podrían llevarnos a trabajar la competencia intercultural, ¿no? Me voy a fijar solo en esa imagen que tenéis ahí en un cuadradito abajo, porque voy a adelantar un poco ese hallazgo del archivo de Daniel. Fijaos que, entre esos papeles, a los que después me voy a referir, indica escribir una versión para niños de Arpeggione. Y arriba
en la parte de arriba, discos o cintas y libros, no los tengo, de María Elena Walsh. Fijaos cómo el referente de la literatura infantil, de esa gran creadora de Argentina de literatura infantil, está presente, ¿no?, en la mente de Daniel, en la escritura. Bueno, voy a pasar muy deprisa por todos estos. Como veis, tenéis. Ahora simplemente voy a mostraros un poco las imágenes porque no me da tiempo a mucho más. Tenéis marcados los ODS que se relacionarían con cada uno de estos elementos. Estamos hablando de llevar a las aulas, de acuerdo con los parámetros del marco educativo, la narrativa de Daniel, ¿no? La precariedad, la pobreza, la miseria, la falta de oportunidades son notas que definen los ambientes moyanianos, en muchos casos vinculados directamente a la infancia, ¿no? Y así la propuesta que nos hacen desde la cátedra de la cantata para los hijos de Gramiciano, que pone sobre la mesa la realidad de aquellos que tienen que dejar a sus hijos, ya lo hemos visto. Un cuento que nos pone en el foco con el juego de una estructura musical que da paso a diferentes voces, desarrollando a través del lenguaje un proceso paralelo de universalización. Nos pone en el foco la invisibilidad de los pobres, de los desposeídos, ¿no?, a los que Daniel dedica su música de las palabras. Los nadies de la narrativa de Daniel Moyano, que tan magníficamente describe Celeste García y que la escucharemos en estas jornadas, ¿no? Bueno, no voy a entrar aquí en el debate consustancial a la literatura infantil y juvenil sobre acercar determinadas realidades a los niños. Creo que ya está bastante superado. En la misma línea que la cantata tenemos Paricutá o Mi tío sonreía en Navidad. El poder y la violencia, ahí tenéis el ODS número 16, paz, justicia e instituciones sólidas, y un montón de relatos. Bueno, uno de mis preferidos, Yalila, ¿no?, el que propone la cátedra Daniel Moyano, es Los oídos de Dios, pero otros muchos, El halcón verde y la flauta maravillosa, El estuche de cocodrilo, Una guitarra para Julián, El poder, la gloria. Es decir, textos que van modulando desde la alegoría a expresiones también más directas, ¿no?, esa manera de contar esa parte tan trágica, ¿no?, y tan dura de la historia argentina. La realidad histórica se cuela en toda la obra de Moyano, lo acabamos de ver hace 500 años, y con, bueno, pues otros tipos de textos que tenéis ahí. Ahí tenéis una constelación de temas sobre los que giran cada uno de los relatos, ¿no? Bueno, y uno de los cuadernillos de la cátedra que trata unos duraznos blancos y muy dulces, si no me equivoco, es el texto que proponen. El exilio, ¿vale? El exilio es una constante, todos lo conocemos. Mi propuesta es leerlo en las aulas a través de unos duraznos blancos y muy dulces o El viejito del acordeón. Y quiero resaltar la importancia que tiene hoy en día en el campo editorial esta temática de las migraciones. Abajo tenéis 2 álbumes ilustrados, preciosos, maravillosos. El viaje de bisabuelo, que a mí me recuerda mucho, aunque la historia es otra, pero me recuerda mucho al viejito del acordeón, y Migrantes, de Isa Watanabe, que es una ilustradora peruana, que, bueno, el álbum ilustrado es suyo, es un álbum sin palabras, una verdadera joya. Bueno, podemos entrar en diálogo, ¿no?, con todos estos textos. La ecología, ¿vale?, que ocupa tantos ODS, ¿no?, y tanta importancia tiene en el marco educativo actual. Bueno, ahí tenemos pues las crecientes de Moyano, el ferrocarril, hay un texto de los encuentros hispanoamericanos que pongo ahí a la izquierda. En La Rioja no hay pastos porque cuando los ingleses llevaron el ferrocarril para llevárselo lo que había en los cerros, talaron los bosques. Ahí tenemos condensado en 5 líneas, un mensaje muy claro, ¿no? También desde la ironía. También desde la ironía alude muchas veces Daniel, ¿no?, a cuestiones ecológicas.
Bueno, la música, lo hemos visto. Simplemente estoy sacando líneas posibles de trabajo, ¿no? Para uno de los cuadernillos de la cátedra es la música. Y ahí, bueno, pues trabajan con el relato para dos pianos, ¿no? Creo que soy una perfecta desconocedora de todo lo que tiene que ver con el campo musical, pero creo que una vía de trabajo, la multimodalidad y la interdisciplinaridad, que tan en boga está también en el plano educativo, podría encajarse por ahí. Y aquí un libro que no he podido acceder a él, pero hablando con Ricardo me ha comentado, ¿no? Un texto que está dirigido a jóvenes. O sea, lo que es una recopilación de 3 relatos de Daniel, pero la publicación está enfocada a los jóvenes y, bueno, es un libro ilustrado, ¿no? que se acompaña también de un diccionario musical hecho por Ricardo. Bueno, la infancia lo hemos visto en todas las ponencias que hemos escuchado, tiene una importancia decisiva en la obra de Daniel a través de sus protagonistas niños como tema, pero 5 minutillos para cerrar aludiendo a ese hallazgo del archivo a partir de las palabras de Ricardo Moyano en una entrevista. Y antes de escribir ¿Dónde estás con tus ojos celestes?, mi padre me dijo que quería escribir novelas de amor con final feliz y que quería escribir libros para niños. No sigo leyendo, lo podéis seguir ahí. Y aquí está, el libro para niños. Ha aparecido en una carpeta que Virginia me envió por la ilusión que sé que ella sabía que a mí me iba a hacer esto, ¿no? Un proyecto de libro infantil sobre Argentina. Ahí están algunas de las anotaciones de Daniel en esas páginas, son unas 38 páginas. Voy a ir muy deprisa, simplemente para indicaros 3 o 4 elementos clave. Veis que al principio es lo primero que aparece, Corazón mirando al sur, el tango, que da el tempo al relato, aparte de todo lo que dice el tango, que no lo puedo leer, pero por aquí hay mucha gente que seguro que se lo conoce. Y después una serie de elementos. Va marcando una serie de elementos que tienen que aparecer. Lo fundamental son las vacas, millones de vacas. A lo mejor también quiero pensar yo, ¿no? Por su encaje con Asturias también. Sin indios. Esto es muy interesante, ¿vale? Sigo, después vuelvo con eso. Caudillos, ciudades europeas como Buenos Aires, el peronismo, jugadores de fútbol como Di Stéfano, Maradona, corredores de autos como Fangio y escritores como Borges. Después en el texto aparece Cortázar. El mate, el asado, todos los elementos que él iba reseñando. Como digo, el tempo lo marca el tango, Corazón mirando al sur. Hay 2 líneas que resumen perfectamente lo que Daniel quería hacer y en parte hizo. De la opulencia a la desgracia, Argentina, de la opulencia a la desgracia y de esta la esperanza, con 15 temas, de 1,5 folio a doble espacio. Los 3 primeros capítulos están. Digamos que el comienzo está con las fundaciones, habla de una fundación 1 y fundación 2 para Buenos Aires y el interior, y a su vez desdobla la fundación 1 con las 2 fundaciones de Buenos Aires. La oralidad aparece como un elemento central. No había indios, pone no, sin indios, pero... Y esta historia fue escrita a mano por una pluma de ñandú que enlacé en la pampa. Y ahí es donde aparece el indio, como el narrador, ¿vale? Hay otra nota que me llama mucho la atención, bueno, me encanta, ¿no? Porque dice incluir, Virginia hablaba de la importancia de leer el archivo
a través de las lecturas que Moyano va anotando, porque documenta, la labor de documentación es tremenda, ¿no? Con todas las lecturas de todo tipo, político, sociológico, natural, aparecen un montón, tengo aquí el listado, un montón de referencias de lecturas a hacer o hechas. Hay una cita de Scalabrini y Ortiz y después antes, puesto en lápiz arriba, indica incluir en un capítulo con mi cuentito sobre Sarmiento. La estructura, bueno, hay tres minicuentos, podríamos llamarlos, porque son capítulos o minicuentos perfectamente hechos, incluso revisados. Al sur del sur, Santa María del Buen Aire y la técnica de desfundar ciudades, que tienen que ver con una introducción, un comienzo, después la primera fundación de Buenos Aires y después, bueno, eso nos recuerda al Trino del Diablo, ¿no? La técnica de desfundar ciudades con el interior, a donde allí alude a Córdoba y a La Rioja. Y después, un capítulo que no aparece numerado, Cuando el mar era dulce, que es una visión del río de la Plata, del elemento natural. Me recuerda mucho al río sin orillas, tratado imaginario de Juan José Sáez. No tiene nada que ver, pero bueno, es ese tema, ¿no? Y finalmente, ya para acabar, deciros que en el propio relato, en la propia escritura, en los folios que aparecen mecanografiados, se fecha, se data la escritura. Él o ella, ya que se llama Argentina, en las primeras líneas, tiene apenas 181 años, contados desde este mojón de tiempo que es 1991. Es decir, es una de sus últimas escrituras, ¿no? Bueno, no puedo seguir, me encantaría, aquí tengo muchísimo material. Yo solo quiero dar una idea final, pensando en vosotros, en todos los chavales que estáis ahí, ¿no? Que estáis estudiando y que estáis formándoos, ¿no? Y que muchos, a lo mejor de vosotros, pues daréis clase, ¿no? en el ámbito de secundaria. Yo creo que solo queda, con todo lo que hemos visto en este homenaje, solo queda que maestros y maestras, profesores y profesoras se animen a abrir el canon, ensanchándolo, y que con metodologías interpretativas abiertas, libres, lleven a las aulas la escritura de Daniel Moyano. La cátedra ya está haciéndolo en Argentina, para contribuir a la formación de ciudadanos reflexivos, críticos y democráticos, que tanta falta hacen en los tiempos que corren. Muchas gracias, Daniel.